Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Beneficios que trae la nueva reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales. Con la entrada en vigor de la nueva ley, los trabajadores de plataformas digitales que prestan sus servicios como domiciliarios tendrán nuevas y mejores condiciones. Comprar o arrendar vivienda en Colombia, usted puede hacer las cuentas y decidir qué es más conveniente, si comprar una vivienda o pagar arriendo, con todo teniendo en cuenta los diferentes factores. Les tenemos las recomendaciones de los expertos. Buenas noches, comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del sector automotor de nuestro país, porque según el último informe de Fenalco y la ANDI, durante el primer semestre del año hubo muy buenas ventas en todo el país. Para ampliar las cifras y todo este panorama llega mi compañero Víctor Grosso, que ustedes ya lo ven en pantalla. Laura, muy buenas noches para los televidentes. Efectivamente, el sector automotor se ubica dentro de los sectores que este año están mostrando una mejor dinámica de reactivación. Acaba de terminar el primer semestre de este 2025 e inmediatamente después se empiezan a conocer los balances, y uno de los primeros balances de este primer semestre fue entregado hoy, como dice usted, por estos dos gremios que hacen parte del sector automotor. Aquí les vamos a contar cómo nos fue en términos de compras o ventas de carros y motocicletas nuevas de enero a junio de 2025. Empecemos por las ventas de carros, de automóviles. Casi 105.000 unidades en el primer semestre de este año, y aquí hubo un crecimiento superior al 23%. Esto está muy alineado con la reactivación que viene presentando la economía, el consumo en nuestro país. Han disminuido las tasas de interés de ciertas modalidades de crédito en Colombia. Recordemos que este es un sector que se apalanca mucho en el crédito, ¿no? Casi que prestan el 100% para comprarse un vehículo nuevo, y todo eso se ve reflejado en este indicador, en este crecimiento. Ahora, dentro del mercado de los automóviles se sigue destacando muy bien el submercado que tiene que ver con vehículos más amigables con el medio ambiente. Me refiero a los eléctricos y a los híbridos. En eléctricos, en el primer semestre de este año se comercializaron cerca de 7.300 unidades, y aquí hay un muy fuerte crecimiento del 204%. Y en híbridos el crecimiento también es muy importante. Casi 25.600 unidades, y el crecimiento es del casi el 50%. Frente al primer semestre del año pasado. Hoy en día casi que 3 de cada 10 vehículos nuevos son de estas tecnologías. Y me imagino que tiene que ver también con los incentivos tributarios, porque todavía no se ha grabado, que ha sido una de las polémicas de esas reformas tributarias que piensa presentar el gobierno nacional, y que de momento pues no tiene esos impuestos. Hay que ver qué pasa más adelante. Porque las personas están encontrando ahorros, y algunos vehículos de estas tecnologías casi que al mismo precio de vehículos a combustión. Entonces le ven un valor agregado. Por ejemplo, en Bogotá no existe el pico y placa para vehículos de estas tecnologías, y ese es otro beneficio, otro incentivo que están viendo las personas. Este es el top 5 de los carros más comprados por los colombianos en este 2025. En primer lugar, Toyota Corolla Cross. En segundo lugar, Kia K3, en tercer lugar la Renault Duster, en cuarto lugar Mazda CX-30, y en el quinto lugar Foton BJ. Este es un vehículo para transportadores que se mete, y eso es una curiosidad, sí, señor, porque mire, marcas 5. que ya habíamos visto antes. Nosotros, por supuesto, pues hemos evaluado cómo va este sector, y son marcas que han estado, pero mire, hay otras marcas que hay una novedad, por 5. lo menos en el top 5. Ahora miremos ¿cómo van las ventas de motocicletas nuevas? Esta cifra sí es impresionante. En el primer semestre de este año, casi 500.000 unidades, un crecimiento muy superior a las ventas de carros nuevos, 32,35%. ¿Cómo van las cosas? Es muy posible que cerremos este 2025 con 1 millón de motocicletas nuevas vendidas en nuestro país. Sí, señor, pues bien importante estas cifras, el crecimiento que ha tenido el país y esa reactivación económica. Sobre este mismo tema habló el presidente de Fenalco. Las cifras del RUND del primer semestre de este año nos siguen mostrando unos resultados muy positivos.
superamos y llegamos a los 105.000 vehículos en el primer semestre, con un crecimiento del 23%. Los vehículos eléctricos con un 205% y los híbridos con un 49% siguen teniendo un desempeño espectacular. Es muy importante, para que se sigan sosteniendo estas cifras, que el gobierno aclare lo relacionado con los reglamentos técnicos y la adopción de las normas técnicas de los estándares norteamericanos, al igual que facilitar las cosas para que se renegocie el acuerdo de complementación económica 72 con Brasil, que permite traer vehículos de ese país con facilidades. De todas maneras, estamos teniendo un buen año y esperamos superar las 220.000 unidades. Escuchábamos entonces al vicepresidente de FENALCO, al doctor Bisbal, sobre ese crecimiento importante en el sector automotor. Pero pasemos a otros temas, Víctor. ¿Qué le parece? Otra movida empresarial que se dio a conocer hoy. La Junta de EPM aprobó algunas consideraciones precisamente sobre el futuro de la compañía. ¿De qué se trata? Sí, es una noticia muy importante que está sacudiendo en este momento al sector de telecomunicaciones. Recordemos que EPM, Empresas Públicas de Medellín, tiene una participación importante en la empresa que hoy conocemos los colombianos comercialmente como Tigo Comunicaciones. EPM pues también genera energía, tiene Hidroituango, tiene otros negocios, acueducto, etcétera, etcétera, energías, etcétera, etcétera. Pero además dentro de su portafolio de inversión tiene esta participación casi del 50% en una compañía que se llama UNE Telecomunicaciones, que comercialmente o que administra la marca que comercialmente conocemos nosotros como Tigo. Hoy recibe la Junta Directiva de EPM la valoración de esa parte que tiene dentro de Tigo, que es más o menos, como le decía, del 50%, y unos agentes especializados en estos temas le dice a EPM, mire, hoy su participación en Tigo vale 2,1 billones de pesos. ¿Por qué esta cifra es importante, Laura? ¿Y por qué la noticia? Porque desde el año pasado EPM y la Alcaldía de Medellín tomaron la decisión de vender, de salir, de desinvertir en el sector telecomunicaciones. Quieren desprenderse de ese negocio que la verdad no ha sido rentable para Empresas Públicas de Medellín. Ya el Consejo de Medellín les había autorizado el año pasado salir, exactamente, salir de esa participación. Hoy reciben la valoración, dicen, si ustedes venden su parte en Tigo, mínimo tienen que cobrar al que les compre 2,1 billones de pesos, y el anuncio que hace la gerencia de EPM y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que vamos a vender nuestra participación en Tigo y esperamos recoger como mínimo 2,1 billones de pesos. Esa es la noticia, digamos, que se genera desde Medellín. Pues hay que ver si se lo venden a Millicom, que era uno de los que había alzado la mano. Tal vez no sabemos públicamente si hay más interesados, pero Millicom, y ahí vamos con la segunda parte de la noticia, el año pasado Millicom, que es un inversionista internacional, que es el dueño del otro 50% dentro de Tigo, dijo, mire, yo quiero quedarme con el 100% de Tigo, y a ustedes, señores EPM, les quiero comprar la parte que ustedes tienen, y les doy tanta plata, y puso una oferta sobre la mesa para quedarme con el 100% de Tigo, es decir, el 50% que ya tiene Millicom más el 50% que tiene EPM. Pero EPM no le puede vender todavía toda esa participación a Millicom porque es una empresa pública y tiene que surtir unos procesos primero por ley, le tiene que ofrecer estas acciones a los empleados, sindicatos, al sector cooperativo en primer lugar. Si no logra vender esa participación en primer lugar, pasa a una segunda etapa en la que ofrece las acciones de esta compañía al público en general. Usted, si quisiera, va y se compra el 50% de Tigo si tuviera la plata, o si sale un gran inversionista y quiere participar en ese proceso, pues ahí también tiene oportunidad. Y si al final se declaran desiertas estas dos primeras etapas, pues le puede vender directamente toda esa tajada 50% a Millicom por este valor, 2,1 billones de pesos. ¿Qué es importante aquí? Millicom quiere quedarse con el 100% de Tigo de un lado, y de otro lado
también quiere quedarse con el 100% de la compañía Movistar Colombia. Y ahí también le está presentando una oferta al gobierno nacional para que se quede con para comprarle esa participación. Al final quiere fusionar a las dos compañías, Tigo y Movistar. Pues bien, mi querido Víctor Grosso, gracias por traernos esas dos noticias bien importantes para Colombia, una movida empresarial y también pues el resultado de las ventas del sector automotor. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los beneficios que trae la reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales. Hablamos con el presidente del gremio. Con la nueva reforma laboral, los trabajadores de plataformas digitales tendrán algunos beneficios. Daliana Garzón nos cuenta cómo será el pago de la seguridad social. Con la entrada en vigor de la reforma laboral, los trabajadores de las plataformas digitales que prestan sus servicios como domiciliarios tendrán nuevas y mejores condiciones. Para abordar este tema nos acompaña José Daniel López, director de Alianzain, el gremio que agrupa empresas de aplicaciones. Bueno, José Daniel, empecemos explicándole a la gente cómo funciona en la actualidad, cómo operan estas plataformas digitales con sus trabajadores que prestan servicios como domiciliarios. Bueno, estas plataformas digitales hoy son una oportunidad muy importante para que cientos de miles de colombianos generen ingresos. La gran mayoría de ellos trabajan como independientes. Se conectan a la hora que quieren, trabajan las horas que quieren trabajar, deciden cuándo se desconectan y escogen también los lugares desde los cuales se desconectan. Así que el gran reto que abordamos con el gobierno, con el Congreso, con muchos de los repartidores también, es ver cómo mejorábamos su protección social sin sacrificar esa independencia y sin sacrificar el dinamismo del ecosistema digital. Precisamente entremos en materia, José Daniel, porque esta reforma laboral sancionada recientemente por el presidente Petro ya tiene unos ajustes importantes. Por un lado, los dependientes pues van a estar cobijados por seguridad social y riesgos laborales, como funciona en la actualidad con cualquier trabajador. Y de otro lado, los independientes tendrá la empresa que pagar el 60% de la salud y la pensión y el 40% restante lo va a asumir el trabajador. Cuéntenos, por favor, cuántas personas se van a ver beneficiadas con estas nuevas medidas. Bueno, esto es un trabajo con muy bajas barreras de acceso. Si yo quiero ser repartidor, descargo una aplicación y entro ya y hago un proceso de abordaje fácil y en media hora puedo estar generando ingresos. Por esa razón hay unas cifras de un impacto social enorme. El año pasado, en el 2024, hubo 645.000 cuentas en nuestras plataformas que prestaron un servicio de entrega. Cerca de 7.5 millones de usuarios y más de 150.000 cuentas de comercios que vendieron a través de estas plataformas. Así que tanto estos repartidores como estos comercios y estos usuarios van a encontrar un sistema mucho más sostenible en donde empresas y repartidores podrán acordar si trabajan con el modelo tradicional de empleados dependientes o con un modelo de independencia, pero con una protección social reforzada, en donde las empresas de plataformas pagan una parte de la seguridad social y se cambian las condiciones también del ingreso base de cotización. José Daniel, en línea con esto que usted menciona, cuéntenos cómo va a ser la cotización para esas personas que trabajan a través de las plataformas digitales como repartidores, pero que se hacen menos del mínimo. Daliana, esa pregunta es muy importante. Cerca del 80% de los repartidores en Colombia trabajan 20 horas al mes o menos. O sea que en la gran mayoría de los casos, el trabajo de reparto es un trabajo complementario, un trabajo de tiempo parcial. Parte de la discusión en el Congreso con el gobierno sobre este tema era cómo lográbamos cubrir con seguridad social a una persona que hizo 20.000 pesos en un mes o que hizo 40.000 pesos en un mes. Por eso, a la conclusión que se llegó es que el ingreso base de cotización de esas personas que trabajan menos o que generan menos del salario mínimo porque trabajan muy poco tiempo es el ingreso que hayan generado. Y el tiempo calculado para la seguridad social se calcula sobre las horas de trabajo. Esas horas se acumulan en días y esos días eventualmente se acumulan en semanas para así determinar cuánto paga el trabajador independiente y cuánto pagan las empresas. Bueno, José Daniel, por acá hay otros ajustes que también resultan relevantes en el marco pues, de esta discusión y de lo que ya empieza a implementarse, y es la provisión de la exclusividad. En la actualidad sabemos que muchos de los repartidores trabajan con varias aplicaciones, sin embargo, esta reforma laboral también les prohíbe a las plataformas digitales que de pronto los condicionen a trabajar exclusivamente con una sola marca, con una sola empresa. Sí, en la práctica, la gran mayoría de los repartidores en Colombia son independientes y trabajan a través de más de una plataforma.
toman un pedido con una, lo entregan, luego toman otro pedido con otra plataforma. Es completamente normal y es completamente razonable que se les permita seguir generando ingresos en más de una plataforma. También se crean disposiciones obligando a que haya lenguaje claro en los términos y condiciones, a que haya una revisión humana cuando haya decisiones de las plataformas que afecten a los trabajadores. Así que hay una serie de medidas que nosotros creemos que son innovadoras, que ayudan a desentrabar una discusión sobre el trabajo en plataformas que es global, que fue tema central en la última conferencia de la OIT en Ginebra el pasado mes o en la primera quincena del mes de junio, y que seguramente este modelo logrado en Colombia, consensuado con actores de los más diversos partidos políticos, va a ser un ejemplo muy importante para otros países, tanto de América Latina como del mundo. Para ya ir cerrando, director José Daniel, ¿qué sigue? Sabemos que hay una reglamentación que primero se deberá surtir para posteriormente, una vez ya la tengamos, se dé la implementación de todo esto que acabamos de conversar en máximo un año. ¿Esta reglamentación a cargo de quién va a estar? La reforma laboral, en su artículo 67, dice que estas disposiciones entran a regir un año después que el gobierno haya cumplido sus obligaciones de reglamentación e implementación. Ahora, con el liderazgo del Ministerio del Trabajo, con quien concertamos estas disposiciones, con la participación de otros ministerios y ojalá con ánimo de concertación, para el cual desde Alianza INE estamos listos, la idea es que se construya esta reglamentación y estas obligaciones de alistamiento tecnológico, por ejemplo, de las plataformas pila, pase un año y superado ese año, esto entra a ser una realidad cotidiana que va a transformar positivamente la vida de cientos de miles de jóvenes, tanto colombianos como muchos de ellos migrantes venezolanos. Pues director José Daniel López, director de Alianza INE, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol y por explicarnos un poco acerca de esta nueva reglamentación, de esta nueva entrada en vigor de la reforma laboral que pensará una vez se surta esta reglamentación para todos los repartidores domiciliarios. Daliana, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y gracias a ustedes les iremos contando más sobre esta reforma laboral que desde ya empieza a implementarse. Gracias, Daliana. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos los consejos sobre la compra y arriendo de vivienda. Aunque Colombia es un país donde la mayoría de las familias viven en arriendo, usted puede hacer las cuentas y decidir qué es más conveniente, si comprar una vivienda o pagar arriendo. Todo esto teniendo en cuenta diferentes factores. Les tenemos las recomendaciones de los expertos en temas financieros para que usted haga una planificación y elija la opción que más se ajuste a su bolsillo. Daniela tiene 29 años de edad y tiene casa propia, un sueño que cumplió ahorrando y pidiendo un crédito hipotecario. Yo digo que desde que uno tenga un ahorro programado, o sea, la cuota inicial, pues sí es posible hacerlo la vivienda. Decidir entre comprar una vivienda o vivir en arriendo es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona. Y aunque la mayoría sueña con tener su casa propia, no todos tienen el mismo acceso o logran hacerlo realidad. La idea sería comprar la vivienda, ¿no? Pero como no se puede, entonces pagamos arriendo. Es lo más fácil. Factores como las tasas de interés, tenerlo de la cuota inicial, la ubicación, el tipo de vivienda son determinantes en esa decisión. Lo primero que debe tener en cuenta es revisar sus ingresos, la estabilidad laboral y calcular cuánto dinero puede destinar a comprar o arrendar vivienda. Según los expertos financieros, no debe pagar más del 35% de sus ingresos. Claro, todos queremos tener casa propia, pero si eso implica que el 70-80% de mi salario se va a ir a pagar esa vivienda, no es un buen momento. Que hay que analizar contexto socioeconómico y etapa de vida. Actualmente en Colombia las tasas de interés para créditos hipotecarios están alrededor del 11% efectivo anual, pero recuerde que lo primero es reunir lo de la cuota inicial, que generalmente es el 30% del valor de la vivienda. Entonces, si uno es una persona que ahorita no tiene ahorros, aunque pueda pagar una cuota mensual, va a tocar pedir otro préstamo incluso para la cuota y eso puede ser que ya se empiecen a enredar los números. ¿Cuál es mi sugerencia? Si en este momento uno no tiene para la cuota inicial, lo más inteligente es empezar a ahorrar para acercarse a una cuota dentro de unos años. También está la opción de pagar un arriendo o el leasing habitacional. El banco, la entidad financiera, compra la vivienda y yo lo que hago es vivir en arriendo, o sea, pago el arriendo, pero también pago parte de la cuota. ¿Qué hay que considerar acá? La cuota de leasing habitacional es más alta que un arriendo tradicional. Vivir en arriendo resulta para algunos una opción que se ajusta a la realidad económica y también tiene sus ventajas.
Uno cuando vive en arriendo no tiene que pagar los daños del hogar, es decir, si se rompe un tubo, si se abre un hueco en la pared, que en el arriendo tú no eres dueño del inmueble, por ende no pagas los impuestos del inmueble. Recuerde consultar los subsidios que ofrecen las cajas de compensación y los entes gubernamentales, que le pueden ayudar a la hora de tomar una decisión. Más de 130.000 jóvenes se enfrentan una difícil situación financiera debido al inesperado incremento en las cuotas de sus créditos con el ICETEX. El ajuste se produjo tras la suspensión del subsidio a la tasa de interés. Juan Sebastián estudió diseño gráfico, pudo pagar gran parte de su carrera gracias a un crédito con ICETEX, pero en los últimos meses la situación para pagar ha sido casi insostenible. Desde el año pasado dejó de recibir el subsidio a la tasa, que disminuía el monto de pago. 650 a 700.000 es lo que realmente yo destino de mi salario para poder cubrir el crédito. Pero la afectación yo la tengo es en cuanto a la relación tasa de interés y lo que entra capital, porque yo no siento que la deuda avance. Son más de 130.000 estudiantes que desde hace un año han tenido incrementos significativos en sus recibos de pago, sin ninguna alternativa. Además de darle la espalda a los jóvenes en Colombia, les incumple, pero además los condena a una deuda eterna. Jóvenes que esperaban en 3, 4 años pagarla, ahora esta deuda se les alargó hasta 6 años para poder pagarla. En este documento de Excel enviado directamente desde ICETEX al concejal Julián Sastoque, se puede observar cómo un joven estudiante de medicina en la Universidad del Bosque pasó de pagar una cuota mensual de 2.800.000 pesos a 4.975.000 pesos cuando se suspendió el subsidio a su tasa de interés. Están pagando hasta 2 millones de pesos adicionales en su cuota del crédito con el ICETEX. Noticias Caracol buscó respuestas del presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo, pero por ahora solo fueron remitidas las cifras actuales en este documento, en donde la entidad reitera que el país vive una situación fiscal compleja que ha afectado el presupuesto de la entidad y por esa razón el subsidio a las tasas de interés es insostenible. Esto pues aumentó claramente la cuota que pues yo venía pagando, que era de 1.200.000 a 1.600.000 pesos. Yo soy independiente, soy prestadora de servicios y pues no tengo una estabilidad laboral y el sector creativo es bastante complicado también en la escena cultural. En ese sentido pues yo mantengo 2, 3 trabajos al mismo tiempo para poder suplir pues el ICETEX. Este año la entidad pasó de 53.000 cupos para nuevos créditos a solo 10.000 para que otros jóvenes financien sus carreras profesionales. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Se trata del dólar, que desde la semana pasada el cambio de esa divisa está a la baja. Hoy cerró en 4.050 pesos, 30 pesos por debajo de lo registrado el pasado viernes, lo que confirma su tendencia a la valorización o fortalecimiento del peso colombiano. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.